Te puedo preguntar algo con todo respeto, ¿ah? Bueno, y con cariño, con respeto. Yo sé que tú te obvio. encontraste con tu papá hace muchos años, ¿no? Te Sí, pues, reencontraste en el con tu 2000. papá. Él alguna vez, a lo mejor es muy íntimo lo que te voy a preguntar, y si no, Ay, o sea, se lo he dime contado que a me ti desubiqué. ¿Él alguna vez te pidió perdón por haberte Sí, dejado? sí, Ah, te pidió perdón. pero yo no lo perdoné. Y se lo dije en su cara. No lo perdonaste. No te puedo aceptar un perdón habiéndote buscado yo y habiendo tu padre tomado la iniciativa de darme tu teléfono y tu dirección para venir a buscarte y enfrentarte. ¿Por qué me pides perdón ahora? Qué absurdo. Claro. Porque fue mi tata Eugenio Castel el que tomó la iniciativa que yo fuera a enfrentar a su hijo. Claro, porque que eso es una básicamente fue mi iniciativa papá. de él. A ver, hay que entender O sea, una si él cosa toca acá. la puerta de tu casa, Exacto. desde Europa, Y me busca. y te dice, ¿sabes qué? Vengo a obvio. pedirte perdón. Cambia el escenario Pero lógico. completamente. Claro. Al revés de lo íntimo, es muy constructivo lo que acabas de preguntar. ¿Sabes lo que pasa? Cuando un papá está interesado en saber de su hijo, más que estar presente, ausente con la pensión alimenticia, con la presencia, que para mi gusto es vital el desarrollo de un niño. No hablemos de mí aquí, hablemos de la infinidad de niños que son abandonados por sus padres, porque las mamás es muy difícil Ajá. que abandonen. Creo que son dos versiones distintas. Ahora, mi mamá fue muy sabia porque ella por supuesto que supo que yo yendo a París iba a llamar a mi papá. Lógico. Toda mi familia supo, hasta mi familia Castel supo, obvio. Mi mamá fue muy sabia y me dijo, ojo, que estás tú tomando la iniciativa. Todo lo que tú digas o todo lo que te diga él, absórbelo desde la iniciativa que tú estás tomando. Y puta, mi mamá tenía toda la razón. Sí. Pues yo no le puedo aceptar un hombre que desapareció 30 años, que ni siquiera llamó por una Pascua, para saber si el crío necesitaba, bueno, un puff para su asma. Claro. Yo fui asmático, toda mi vida nací asmático. ¿Me entendís? Cuando no te preocupáis de tu hijo en toda una vida, tu hijo está tomando la iniciativa de llamarte como para cerrar el círculo, porque básicamente eso hice yo. Ya, tu papá está vivo, ¿no? ¿En la vida real o en mi vida? No, en la vida real. No sé. Yo nunca más supe de él. Nunca más. Nunca más. Nunca más. No La te- última Lo vez mataste que en vida. ¿Ah? Lo sepultaste No, en para mí vida. está muerto. Sí, pues, Eso bueno, pasa. sí, tuve al búho, mi abuelo, como mi No abuelo tení- materno. ¿No tenés como- gente en común, algo que te haya dicho? Ya no, Porque cortaste con ese- la última que había un lazo con él era la Anita, que fue la segunda mujer de mi tata Eugenio, de mi abuelo Eugenio, ¿Sí? que fue mi tercera abuela. La Anita fue la segunda Ya. mujer de mi tata, y con la Anita nosotros tenemos una relación de abuela-nieto, o sea que ella era mi abuelastra. Pero la Anita nunca cuestionó y nunca se metió tanto después que yo fui a París a juntarme con mi papá. Ahora, porque, punto uno, creo que les conté esto una vez. Después que muere mi abuelo Eugenio Castel, 3 meses después, 6 meses después, algo así, la Anita me dice que ella tiene que cumplir un deseo que mi abuelo Eugenio le había pedido, y era dejarme la casa de San Fernando ¿Ya? a nombre mío en compensación por el abandono de mi papá, de su hijo, básicamente. Qué heavy. Que una casa de fachada continua que no tenía ningún valor así importante. Pero pareció que el gesto no solo era de un hombre muy bueno, sino que de un viejo muy generoso. Y ese es mi abuelo Eugenio Castel. Jordi, Sí. y a ti perdón. No, es que te iba a preguntar si tú crees que tu papá se arrepintió alguna vez de la decisión que tomó. Pucha, me encantaría tratar de entender, se lo dije de hecho, esa vez que hablamos. ¿Qué puede Tratar pasar de por la entender cabeza? lo que pasa por su corazón, por Sí, sus pues, sentimientos. Pero esa vez que nos juntamos, de hecho, él tiene una hija de un segundo matrimonio. Hija que, dicho sea de paso, hasta ese momento no sabía que él se había casado antes y había tenido un hijo. O sea, eso te explica un poco el tipo de persona que es. Lo dejo ahí ustedes juzguen, yo Sí. no voy a meter ese juicio de valor. ¿Te lo dijo él? ¿Ah? ¿Te lo dijo él? ¿Tu papá te me dijo? lo contó mi abuelo Eugenio. Ah, chupalla. Es que yo creo que por todo lo que tú contáis, perdona que te interrumpa, Un hombre que da borró la, su historia. da la sensación de que es una persona que no dimensionó lo que significa tener un hijo. ¿Cachai? Es como, traje una persona al mundo, listo, y sigo con mi vida nomás. Como tantos hombres. Como José indolente. Miguel. Ahora, que ganas de ahora- saber si esa indolencia fue en Pero esta perdón, situación. lo dejó cuando él tenía 3 años, distinto cuando
A lo mejor la mamá ya quedaba embarazada y el tipo se fue y la mamá lo tuvo sola. Él lo acompañó hasta los 3 años. Hasta los 3 Tú años. hasta los 3 años estaba tu papá al lado tuyo. 2 años, 8 meses creo que yo tenía cuando se separaron conmigo. Ya. O sea, Y mi abuelo Eugenio Castel, con mi abuelo Salvador Ausleme, fueron los que un poco, pues mi mamá en ese momento tenía 20 años y mi papá tenía 24, o sea, eran 2 cabros chicos. Si yo no juzgo porque eran pendejos, inmaduros, todo lo que tú quieras. Cuando yo te digo a ti que eres un bicho raro, que eres raro porque eres un papá presente y eres de la forma de entregado con tus hijos como lo eres y lo comentamos acá, es porque, weón, más del 57% de los hogares en Chile es de hijos abandonados o en el mundo. No es raro lo que me pasa a mí o lo que le pasa a tantos niños. Lo raro es, o lo raro sería que yo, a pesar de haber tenido este abuelo paterno que no quería morirse sin antes saldar esa deuda que su hijo había dejado de abandonar a un crío, yo no quise construir una relación con un hombre que 30 años después ni siquiera preguntó, man, si a mí me dolía la rodilla. Nunca averiguó, nunca llamó a nadie para decirle cómo está Mi mi papá hija. ni siquiera vino al funeral de su mamá, de mi abuela Isabel Torello. Mi abuela Isabel Torello murió en el año 91 y No mi vino. papá no vino ni siquiera a ponerle un gladiolo a la tumba de... Eso Pero es supo, el él supo. Sí, pero yo lo hablé con él, ¿sabes? Le dije, a ti algo te pasó en la cabeza. No fuiste capaz, no solamente nunca más de venir a ver a tus hermanos, no fuiste al funeral de tu mamá. O sea, man, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en tu cabeza ¿Y qué te contestó? que necesitaba Bloquear. Borrar. Necesitaba borrar. Pero fíjate que no es. heavy. Nosotros conocemos a una persona que no vamos a decir el nombre, que la mamá lo tuvo, él nunca estuvo presente, pasaron los años, y una persona que en ese entonces era del gobierno, cuando yo leía noticias, ayudó, no vamos a decir el nombre, ayudó a buscar al papá. Lo encontró, le dio el número de teléfono donde vivía y todo. Él lo llamó y le dijo, quiero juntarme contigo, yo soy tu hijo y lo único que quiero es que tu apellido. Y él le dijo, lo siento, no te voy a dar mi apellido porque yo ya tengo otra familia. Sí. Tal cual. Y esa persona que nosotros conocemos le pagó viaje, incluso cuando murió, prestó su casa, que era fuera de Santiago. Ahí estaba el ataúd con el sacerdote y todo, y llevó a la mujer actual del padre, y él trabajaba en investigaciones, y le entregaron la bandera a la mujer actual, siendo que la mamá de él estaba al lado. Yo eso debe ser un corazón muy grande, pero yo habría tenido un odio toda la vida. ¿Qué? Fíjate, No, sí, le negó sí. el apellido porque tenía otra familia. Y así todo Pero el hijo. sí usufructuó de todas las garantías y los viajes que le daba este hijo. Y el hijo así todo dejó pasar eso. Se le dejó y siguió pasar y siendo un buen hablaba hijo. del papá y ahora No. habla de los hermanos y Terrible. todo, y no le dan ni pelota. Terrible. Mira, y esto es un trabajo... Para que veas las reacciones Sí, pues. de distintas... Y es súper valioso lo que tú dices, porque así como tú estás contando esto, detrás de cada niño abandonado hay una historia de resistencia. Cuando hablo de resistencia, y esto no quiero ponerme intelectual, ni mucho menos, no me interesa, yo solo hablo de haber tenido el privilegio de contar con el lujo de invertir en salud mental. Porque siempre supe por la historia que me tocó que yo iba a estar medio averiado y era muy factible que terminara debajo de un puente aspirando cualquier casa de pescado. Pero por suerte no, porque hice un trabajo de encauzar, de enrielarme. Pero claro, ¿qué pasa? Yo nunca tuve rabia contra mi papá, No. nunca tuve odio. Y de hecho el día que me junté con él, sí, le dije un par de fuerturas. Esta hija que él tiene del segundo matrimonio tiene una condición bien feroz, cada cierto tiempo tiene que hacerse transfusiones, nació con una malformación genética y de hecho cuando yo lo llamé ella estaba en coma, estaba ¿En serio? internada y todo. Y después que de él preguntarme qué había estudiado, dónde vivía, qué auto tenía, qué sueldo ganaba, yo en esa época era fotógrafo del Mercurio. Perdona, ¿a esa hija tú la consideras como hermana? No, ¿No? no. Yo, mis hermanos son mis dos hermanos, Tus dos hermanos, Alfredo y la María José, que viven acá. Yo no puedo sentir por hermana a la hija de mi papá, más encima que ella no sabía que yo existía. Pero no es culpa de ella, era porque No, tu papá pero no le Tu dijo. papá no la había Pero contado. no puedo tener sentimiento por alguien que está no... bien, está bien. Bueno, obvio, y está él me todo tu dice, derecho. después de saber todo mi historial profesional y sociocultural, me dice que injusta es la vida,
tener lejos al hijo ideal y cerca a una hija que se debate entre la vida y la muerte. Y ahí yo lo miré y le dije, a mí no me parece injusto. Ese fue el primer conchazo, más que conchazo, me salió del alma. Me salió del alma. Que heavy lo que te dijo. ¿Qué va? Sí, no, catarraja el señor. Ubícate, weón. O sea, sorry, pero el catarrajismo hecho hombre. Ahora, esto no es rabia, no es odio y no es resentimiento. Esto es algo que aflora inconscientemente y no quiero, vuelvo a decirlo, jactarme de nada. Creo que cuando uno crece con fragilidad o cuando uno crece vulnerable el abandono es bien feo en un niño, cualquier niño, no estoy hablando de mí en este caso, cualquier niño que no tiene un papá, por muy que no tenga plata para pagarle la pensión, pero que lo lleve los fines de semana al parque, bueno, al mall, que le compre un helado, que lo escuche, que le hable de casas de pescado. Por eso cuando te digo, con todo el respeto y el cariño que te tengo, es porque eres un bicho raro, porque bueno, tú no sabes. Bueno, yo creo que tú sabes perfectamente la importancia que tiene un papá en la vida de un hijo. Pero sí, por supuesto. Ya, entonces, No, claro. Total. claro, po, Sí. weón, obvio. Sí. Pero hay algunos padres que no tienen perdón de Dios, la verdad. Yo también conozco otro caso de una persona que su hijo sufría de depresión y un día intentó suicidarse y va el padre y le dijo, ni siquiera eso lo pudiste hacer bien. ¿En serio? Sí. Ese señor que seguramente no está viendo, porque ve este programa, no tiene perdón de Dios. ¿Sí o ¿Cómo no? le dice eso? Le dijo al hijo, ni siquiera eso lo pudiste hacer bien. Oh, me muero. No, es que cómo puede haber gente así. Porque a los hijos les bajó el autoestima y a uno de esos le dijo así. Pero yo Que trato heavy, de ponerme... para que tú veas. Sí, trato de ponerme en la situación de un papá que es capaz de decirle eso Por eso. a un hijo y de repente yo lo llevo como a mi caso y en el fondo yo creo que es un amor tan grande el que uno siente por los hijos que uno siempre quiere verlos bien o quererlos o preocuparse o estar, ¿cachai? Es muy heavy decirle algo tan hiriente a un Total. hijo. Mira, ustedes Por saben eso que- de repente la gente que uno conoce tiene todas esas trancas Sí. de niños. Sí, pero es un buen tema ese. Es un buen tema, pero sabéis que uno quiere ayudarlo, anda un psicólogo, anda un psiquiatra y no van, no, ¿me entendiste? Creo que tú necesitas una ayuda de un profesional, ¿Qué fue lo que pero hizo? no van. Siempre. ¿Qué fue lo que hizo Pero Jordi? no van, Dame ¿cachai? medio